Muy buenas noches para todos. Sean bienvenidos a nuestra sesión de catequesis. Hoy tenemos la alegría de contar con la presencia de Monseñor Germán Barbosa. Monseñor Germán Barbosa, muy buenas noches, bienvenido. Señor Rubén, buenas noches a todos. Gusto saludarlos. Gracias por aceptar ser nuestro catequista esta noche, Monseñor Germán. Su merced me permite hacer la invocación del Espíritu y le suelto el micrófono, ¿está bien? Claro que sí. Gracias, Monseñor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, inúndanos con tu luz, eleva nuestros pensamientos hacia la luz divina, sabiduría y paz, y haz que comprendamos más claramente el significado de nuestra vida y al mismo tiempo el significado de todas las cosas, iluminándonos, dándonos la fuerza de vivir de la verdad que haces brillar en nosotros. Amén. Monseñor Germán, sea usted bienvenido. Nosotros hemos venido haciendo la catequesis sobre el Lumen Fidei y cada fin de semana o cada sesión que tenemos catequesis está un catequista. Su merced es el segundo catequista, el obispo. Primero fue el señor cardenal y ahora su merced que bondadosamente ha querido darnos esa gracia de la catequesis. Sea usted también nuestro catequista y enséñenos, porque la catequesis nos enseña y nos permite vivir más cristianamente. Adelante, monseñor. Bueno, muchas gracias. Me complace compartir este espacio virtual y agradezco a Monseñor Rubén que facilita esta formación. Me ha parecido una iniciativa muy bonita de seguir este documento de la Lumen Fidei de manera continuada, pero también pedagógica, porque no se trata de abrumarlos con un texto de una vez por todas, sino que se vaya profundizando en él poco a poco. Así que gracias, Monseñor Rubén, y gracias a ustedes todos por conectarse. Pues está la limitación de que no puedo verlos face to face, ¿no? Pero bueno, ya es un acercamiento y es importante en medio de estas distancias que a veces nos limitan tanto. Voy a compartir el texto que voy a presentar, entonces ¿puedo compartir acá la pantalla? Sí. Bueno, yo entiendo que este numeral que hoy nos corresponde es la conclusión del capítulo uno. Hemos creído en el amor. Entonces, en breves palabras, pues yo aquí hago una super síntesis de lo que ustedes han recorrido hasta esta parte del documento. Es un documento que versa claramente sobre la fe y aquí lo importante es señalar hasta ahora, lo que llevamos hasta ahora de este acercamiento, es que la fe es fruto de un encuentro con el amor de Dios. Yo creo que eso ustedes lo han reflexionado suficientemente. Cuando decimos encuentro con el amor de Dios, nos remitimos a una experiencia. No es una idea vaga sobre la divinidad, sino que realmente le podemos dar un tiempo y un espacio a eso que nosotros hemos vivido del amor de Dios. Si no es así, pues todavía nos falta lo esencial en el camino de la vida cristiana. Decimos que es un encuentro en el amor de Dios revelado en la historia, justamente porque Dios no es una abstracción, sino que se comunica en el tiempo de los hombres, se comunica también en el presente. Y eso ha sucedido de manera privilegiada, en primer lugar, en la persona de Abraham, pero también en el pueblo de Israel. Y cuando decimos persona de Abraham, pues hacemos referencia a que la fe es una experiencia personal, pero cuando decimos pueblo de Israel, hacemos referencia a que se vive también de manera comunitaria. Estos son los primeros testigos de la fe en el Dios que Jesucristo nos ha revelado, Abraham y el pueblo de Israel. Entonces nuestra fe también se alimenta de todo un bagaje, de todo un depósito que los primeros llamados a la fe pues han recibido y nos han sabido transmitir. Simplemente a manera como de supersíntesis de estos primeros numerales del capítulo primero que se titula Hemos creído en el amor. Entonces la fe nace de un encuentro con el amor de Dios, esa experiencia,
un Dios que se revela en la historia, especialmente en la vida de Abraham y en el pueblo de Israel. Ahora vamos a dedicarnos al número 22 de este documento que titula La forma eclesial de la fe. Me parece que es un numeral muy bello porque habla de un componente esencial de la vida cristiana, que es la vida en la iglesia, la relación con la iglesia. Entonces, ustedes tienen ahí el numeral. Yo simplemente lo que voy a hacer es subrayar algunas palabras, algunas frases que me parecen son como nucleares de este numeral 22 y de las cuales pues uno puede desarrollar toda una idea, toda una exposición. Entonces, lo primero que yo quiero señalar con este párrafo es que la existencia creyente se convierte en existencia eclesial. Existencia eclesial quiere decir esto que se convierte en un modo de ser y en este caso en una vivencia permanente de lo que es la iglesia. Nosotros entendemos nuestra existencia pues en una relación permanente, íntima, en una comunión profunda con la iglesia que como veremos es cuerpo de Cristo. Ese es el primer llamado, a vivir una unión afectiva y efectiva con la iglesia, porque esta es la forma en que la fe también se manifiesta. Y en lo personal, cuando Monseñor Rubén nos decía entre los elementos de la catequesis, pues ojalá hacer referencia a un testimonio de fe, pues yo puedo decir que no solamente como obispo, sino como sacerdote, le debo toda la iglesia. La iglesia me ha hecho, y no solamente en los aspectos que tienen que ver con la fe y la espiritualidad, sino también como persona. Este anillo que el obispo carga, lleva siempre consigo, pues yo creo que esa es expresión de esa unión íntima y personal con la iglesia. En mi caso siempre digo que la iglesia me lo ha dado todo y por lo mismo yo me debo a la iglesia, porque es en ella donde se ha alimentado mi historia personal. Pero no solo la mía, también la de ustedes, porque finalmente, pues uno es lo que es gracias a esa relación con Dios que se da mediante la iglesia. En la iglesia hemos crecido espiritualmente, en la iglesia hemos conocido de Dios, se nutre nuestra fe, se forma nuestra conciencia, se alimenta nuestra vida espiritual, se orienta nuestra existencia. Eso no es posible fuera de la iglesia. Por eso esta afirmación tan simple de que la existencia creyente se convierte en existencia eclesial, pues es muy profunda, ¿no? Porque es todo esto que les comparto a ustedes, ¿no? Que uno se debe a la iglesia porque la iglesia se nos ha dado toda, como madre que es, y esto no solamente en el caso de la persona consagrada, sino de todos ustedes como bautizados. La imagen que utiliza el texto, ustedes lo van siguiendo ahí, lo van leyendo, yo simplemente voy señalando, como les digo, algunas palabras o frases. La imagen que utiliza el texto es la del cuerpo, un solo cuerpo, imagen de la iglesia, es una imagen bíblica que sobre todo el apóstol San Pablo pues ha utilizado para referirse precisamente a la iglesia como cuerpo de Cristo. Y aquí ya entran unas implicaciones muy importantes a partir de esta figura que el apóstol San Pablo pues nos propone. Y es que el cuerpo debe guardar una armonía, debe haber un equilibrio entre las partes. Y por eso hay que tener cuidado cuando de pronto en el cuerpo alguno quiere excederse más de lo que está llamado a ser, o de pronto tiene una estima superior a la que debiera tener, como dice allá el mismo San Pablo en Romanos 12:3. Tengan cuidado de tener una sobreestima de sí que termine por afectar la unidad del cuerpo, ¿no? Uno lo puede entender también desde la parte biológica cuando de pronto hay algunas anomalías en el cuerpo humano. No sé si han oído hablar de la hiperplasia o también de la dismetría, que son fenómenos en los que alguna parte del cuerpo comienza a crecer con desproporción
a las demás partes del cuerpo, o de pronto una extremidad más larga que la otra. Entonces eso va a originar una desarmonía en el cuerpo, incluso va a ocasionar dolor o inestabilidad, ¿no? Una falta realmente de equilibrio en el cuerpo humano. Y creo que esta figura en ese sentido desde la biología nos ayuda a entender cómo es de importante guardar las debidas relaciones entre nosotros, pero a partir de la adecuada estima de sí mismo. Cuidado de pronto con creernos más que los demás, que uno es más importante que los demás miembros del cuerpo, que los demás miembros tengan que estar en función de uno, que uno de pronto se piense a sí mismo en una relación de superioridad, porque esto termina por afectar la unidad del cuerpo y la misma salud del cuerpo, ¿no? Muy, muy diciente esa imagen del cuerpo de San Pablo que es bella y que pues nos dice mucho a propósito de la fe, en la que todos estamos llamados a integrarnos de manera armoniosa dentro del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Hay otra afirmación que yo señalo ahí en negrilla: el cristiano se comprende a sí mismo dentro de este cuerpo. Entonces yo los quiero invitar a que nosotros nos vayamos preguntando, bueno, ¿cómo es mi amor a la iglesia? Realmente, ¿en qué forma se nota que yo amo a la iglesia? ¿Y de qué forma yo también siento que la iglesia me ha amado, me ha acogido, me ha ayudado a crecer, entendiéndonos dentro de esa relación íntima y personal dentro del cuerpo de Cristo? Y esto tiene, como les decía, una implicación muy importante, porque toda mi vida va a tener un efecto positivo o negativo sobre la totalidad del cuerpo de Cristo, en lo bueno y en lo malo. Todas mis acciones, por más que yo las considere privadas, por más que yo las considere muy personales, van a afectar la santidad de la iglesia en mayor grado o restándole esa santidad. Cuando decimos que la iglesia es santa, pues mi comportamiento va a afectar positivamente la santidad del cuerpo de Cristo, haciéndolo más santo, ¿no? Pero también mi pecado hace justamente que la iglesia sea pecadora, porque entendiéndonos como una unidad íntima dentro del cuerpo de Cristo, pues todo lo que yo haga, repito, incluso hasta mis acciones más privadas, más personales, más íntimas, más escondidas, pues afectan esa armonía del cuerpo de Cristo, esa unidad, ese crecimiento, porque precisamente nos entendemos en un todo, en permanente relación unos con otros, ¿no? Así que, qué importante aquí una vez más esa afirmación de que la iglesia es santa y pecadora, pero son mis acciones las que la pueden hacer más santa y también mis pecados la que la hacen más pecadora. Luego hay otra afirmación importante: la unión vital de Cristo con los creyentes y de todos los creyentes entre sí. Esto es lo que significa el cuerpo. No simplemente somos una suma de partes. Nosotros no debemos entendernos de una manera estática, como de pronto invitados pasivos a conformar el cuerpo de Cristo, sin una relación entre nosotros, sino que toda nuestra relación es dinámica al interior del cuerpo de Cristo, al interior de la iglesia. Entonces, siguiendo con la imagen del cuerpo, pues pensemos en que un cuerpo pues ayuda a la vida del otro, ¿no? Cuando se comunican la sangre entre los distintos órganos, cuando permite la suficiente irrigación de un órgano a otro, cuando se aportan los debidos nutrientes. Al momento en que un órgano o una parte del cuerpo pues se vuelva sobre sí mismo, se pierde esa dinámica, se deja de transmitir la vida. Qué importante, por ejemplo, pensando en los grupos pastorales, en los grupos parroquiales, cuando se encierran en sí mismo, se afecta pues la vida misma de la comunidad parroquial, porque se deja de irrigar aire, nutrientes, la sangre, que debe circular por todo el cuerpo de Cristo, cuya concreción pues es siempre la comunidad, ¿no? Porque esa iglesia universal se hace visible en lo más particular,
pues que es la iglesia precisamente diocesana, pero también las comunidades que la componen. Entonces es muy importante que nos entendamos en una relación vital, no simplemente como invitados de piedra dentro de este llamado a ser iglesia, sino llamados a participar activamente. Eso es una conciencia que incluso con ocasión del sínodo hemos venido todavía sensibilizando, ¿no? Llamados a una comunión y a una participación más efectivas y más afectivas, ¿no? Porque todo parte también de ese vínculo personal con el cuerpo de Cristo. Entonces, estamos llamados desde esta comprensión de la unión vital de Cristo con los creyentes y de todos los creyentes entre sí, ayudarnos a que el cuerpo crezca de manera saludable, a que goce de salud y que no se vea afectado en sus dinámicas, ¿no? O de pronto en una no integración de los miembros que componen el cuerpo de Cristo. Muy bella esa frase, ¿no? Entonces se trata de una unión vital de Cristo con los creyentes y de todos los creyentes entre sí. Creo que una imagen que nos ayuda a entender esto o nos permite poner de presente esto es la oración del Padre Nuestro. Es una oración que nosotros repetimos mecánicamente, ¿no? Muchas veces, a veces sin la debida conciencia, sin la debida afectación, pero que expresa esta unión con Cristo y de todos los creyentes entre sí. Yo a veces para introducir el Padre Nuestro en las Eucaristías les digo que el Padre Dios, al rezar nosotros el Padre Nuestro, ve en nosotros a Cristo, porque es Cristo quien nos enseñó a orar, porque es por Él y con Él que los hermanos decimos el Padre Nuestro. Entonces fijémonos que nosotros somos la voz de Cristo, los labios de Cristo al momento del Padre Nuestro, porque esa fue la oración que Él nos enseñó para que como hermanos unidos la dijéramos en Él. Esta es la oración que entonces expresa de alguna manera, entre tantas otras realidades, esa unión vital de Cristo con los creyentes, Cristo en nosotros y la unión de los creyentes entre sí. Aparece luego la siguiente afirmación: los cristianos son uno, allá recogiendo el pensamiento de Pablo en Gálatas que dice que ya no hay distinción entre hombre y mujer, entre judío y griego, entre circunciso y no circunciso, porque definitivamente la fe nos confiere una dignidad común, la fe nos hermana, entonces no hay distinciones, no hay grados de jerarquía. La jerarquía existe para el servicio, precisamente el servicio de la unidad y de la comunión del cuerpo de Cristo. Miren lo hermoso de la fe, que de pronto en contraposición a la lógica del mundo, pues nos hermana, nos vincula de manera armoniosa, unidos todos, juntándonos a nuestra cabeza que es Cristo el Señor. Y recordemos que ese es el deseo de Jesús. Yo siempre también insisto en que eso lo expresó Jesús en el testamento. Antes de morir, antes de ir a la pasión, reveló lo que había en su corazón, que sean uno, que sean uno. Eso es como cuando el papá o la mamá se están despidiendo y entonces dicen, manténganse unidos, no descuiden a su hermanito, no descuiden a su mamá, porque pues nada mejor para un papá, para una mamá, que esa comunión permanente de los suyos, ¿no? Es lo normal, pues ese deseo también estaba en el corazón de Jesucristo, ¿no? Entonces, miren el mandato de la unidad, cómo es de importante. Tanto así que por eso nos creerán. Por eso es que le creen a uno. No nos creen cuando en vez de unidad encuentra la gente, uy, pero se dan duro. Uy, pero yo no me imaginé que en la parroquia o en la iglesia fuera así, como celos, como rivalidades, o estas personas que mandan como tan feo, ¿no? Todo eso que rompe la unidad, estos textos tan profundos y esta teología del cuerpo que estamos compartiendo, tan hermosa, pues la tenemos que llevar a la realidad de cada uno de nosotros, ¿no? A cómo este llamado, a que le demos una forma eclesial a nuestra fe, pues realmente nos comprometa y nos confronte desde lo personal. Importante
lo que sigue a esa afirmación inmediatamente, los cristianos son uno sin perder su individualidad. Muy importante eso, porque no nos refundimos en la masa. Nosotros, ante todo, vivimos la fe como Abraham, desde una respuesta personal que nadie puede dar por mí, porque el llamado es personal. De pronto nosotros en la iglesia corremos el riesgo de que en el culto o en las celebraciones masivas como que se pierda esa capacidad de individuar a los fieles, de reconocer quién es el que participa del culto, quién es el que vive conmigo haciendo parte de esta comunidad. De ahí la importancia de facilitar espacios que nos permitan ese conocimiento, esa integración de los miembros que celebran la misma fe. No nos podemos quedar en el culto, ¿no? Precisamente porque también hay un anhelo, una necesidad de ser reconocidos. Y cuando alguien logra eso en la iglesia, pues comienza un camino de sanación y de salvación, porque uno se siente que Dios lo miró. Entonces, no podemos nosotros prescindir de ese aspecto personal. La individualidad no se puede perder, porque lo que Dios quiere decirnos es que nos conoce, que nos ama, que nos reconoce, que nos llama a cada uno de nosotros a ser parte de este cuerpo de Cristo, ¿no? Por eso siempre tenemos que dar espacio también a lo personal, que no nos refundamos en el hacer cosas que de pronto no ayuden ni siquiera a la construcción de la comunión, sino que yo haga esa experiencia del amor de Dios y eso necesariamente me va a abrir a los demás. Fuera de este cuerpo, de esta unidad de la iglesia en Cristo, la fe pierde su medida. Miren esa afirmación. Es decir, que la experiencia eclesial no es accesoria a la vida de fe. Nosotros no podemos prescindir de la iglesia. Y ustedes aquí yo creo que inmediatamente piensan en los que dicen creo en Cristo, pero no en la iglesia. Eso es un exabrupto porque pues es una excisión, ¿no? Entonces separar la cabeza del cuerpo cuando realmente nosotros creemos en Cristo y cuando decimos creemos en Cristo, creemos en el Cristo total, es decir, cabeza y cuerpo. Entonces es muy importante que nosotros mantengamos esta referencia al cuerpo de Cristo porque fuera de él, fuera esta unidad de la iglesia en Cristo, la fe pierde su medida. Puede haber una aproximación religiosa al Señor, pero no es todavía una auténtica fe, una fe madura. No es posible mantener el fervor o el aliento que pide la fe fuera de la iglesia. También suelo usar una imagen y es la de la brasa de carbones que para producir precisamente brasa tiene que estar juntos. Si el carboncito queda por fuera, pues se apaga, ¿no? Entonces uno debe tener también cuidado porque si uno se aleja de la experiencia de iglesia, pues su fe se apaga, ¿no? Y pues la iglesia son tantas mediaciones que nosotros tenemos para que vivamos realmente un vínculo efectivo con ella. Entonces, hacer solos el camino aunque la fe es personal, ciertamente hay que saberlo interpretar, ¿no? Porque nadie se salva solo, nos salvamos en comunidad y la experiencia comunitaria es la que a mí me va a permitir justamente salir de sí mismo, de mi egoísmo, de mi orgullo, de falta a veces de esperanza, de posibilidades que uno a veces como que no ve, pero pues la experiencia de comunión me rescata de sí mismo, ¿no? Desde el vacío existencial que a veces uno puede vivir. De manera que no vayamos nunca a perder la medida de la fe, pues separándonos del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Por consiguiente, y ahí lo subrayo en doble línea, la fe tiene una configuración necesariamente eclesial, ¿sí? Y un signo, repito, de que nuestra fe realmente es auténtica, ha madurado, es nuestro amor y pertenencia y vinculación efectiva a la iglesia.
Esa vivencia eclesial pues se da de muchas maneras. En primer lugar, o de manera ciertamente pues clara a través del culto, participando de los sacramentos, ¿no? Porque es el alimento de la iglesia para sus hijos. Allí se nutre mi fe. La mediación de los sacramentos que me ofrece la iglesia, pues precisamente se ordena al crecimiento de la fe. Entonces, un aspecto en que yo vivo mi configuración con la iglesia es a través del culto cristiano, la Eucaristía, la celebración de los sacramentos. Pero también, por otra parte, en una unión permanente con la iglesia. Eso es como un sentir permanente de esa unión con la iglesia. Somos iglesia. Que uno la sienta no fuera, sino dentro. Cuando uno a veces dice es que la iglesia debe cambiar, uno se coloca por fuera del cuerpo de la iglesia como que no está todavía compenetrado con ese cuerpo. Y ciertamente esa dimensión afectiva también es muy importante, ¿no? Entonces, esa dimensión eclesial se vive pues de manera habitual. Una forma en que la vivimos, además del culto, además de esta vinculación habitual, es la acogida obediente pues a la misma iglesia y su enseñanza. Aquí aparece todo el aporte de los pastores de la iglesia, pues que nosotros estamos llamados a acoger con sentido crítico, en el sentido de que todas las afirmaciones del magisterio de la Iglesia pues pueden ser bien ponderadas, tienen que ser también objeto de nuestro análisis, de un análisis de fe, de un análisis siempre respetuoso, pero llamados a acogerlo, ¿no? Porque es ahí donde se vive realmente nuestra vinculación con la Iglesia Madre. Yo no sé nosotros como católicos qué tanto estemos al día con la enseñanza de la iglesia, con su doctrina, con el pensamiento que constantemente está produciendo sobre distintas realidades del mundo. A veces nos quedamos un poco en formas pues que no es tan mal, ¿no? Pero de piedad o de pronto religiosidad, pero también se nos llama a profundizar en el pensamiento de la iglesia como una forma efectiva, pues de vincularnos a ella, ¿no? Cómo también vivimos esa dimensión eclesial, además del culto, de la práctica de los sacramentos, de esa comunión habitual, de esa acogida de la enseñanza de la iglesia, pues en fidelidad también a la tradición, porque es que la iglesia no empezó ayer, sino que bebe de la misma experiencia de los apóstoles que estuvieron con Jesús y que han hecho memoria viva y siguen haciendo memoria viva a través de sus sucesores, los obispos y de los consagrados, de lo que fue esa enseñanza de Jesucristo, ¿no? Por eso no olvidemos que además de la palabra está la tradición como fuentes de revelación divina, y es allí también como nosotros pues vivimos ese vínculo con la iglesia, ya que en ella pues bebemos de esa tradición. Bien, ya avanzando, la palabra de Cristo se convierte en palabra pronunciada. Esto es muy bello, ¿no? Porque lo que yo he recibido en la iglesia pues me lleva también a comunicarlo a los demás, ¿sí? A salir incluso como de los propios límites que nosotros a veces nos fijamos, los límites de la casa, los límites del propio grupo, los límites de mi movimiento, los límites incluso de mi parroquia. Por algo se nos llama hoy a ser una iglesia en salida, ¿no? Porque esa palabra que yo recibí, pues en sí misma tiene una fuerza tan poderosa que me lleva a comunicarla a los demás. La palabra enamora. Realmente el Señor nos seduce con su palabra y eso pues nos lleva como los enamorados a transmitir esa experiencia de lo encontrado en la iglesia. De esta manera nosotros podemos ir extendiendo el cuerpo de Cristo, ¿no? Anunciando a los demás la palabra, y la palabra es Jesucristo. Es una manera de vivir siendo Cristo, ¿no? Porque la palabra que es Cristo le da forma a la vida, a mis juicios, a mis criterios, a mis sentimientos,
a mis actitudes, ¿no? Entonces, de ahí que necesariamente esa palabra que yo me encuentro, pues se convierta en una fuerza en mí que me lleva también a que la pronuncie, a que haga confesión de fe. La fe no es algo privado, una concepción individualista, una opinión subjetiva. Aquí no es que yo pienso, tengamos cuidado con eso, ¿no? Que a veces reducimos todo a la opinión y resulta que nos antecede la iglesia en la formación de un pensamiento, en una experiencia de vida. Por supuesto que estamos llamados siempre a renovar la forma de comunicar a Dios, a buscar nuevas formas, nuevas expresiones, a ser creativos. Pero una cosa es eso y otra que yo pues ponga por encima lo que yo pienso, ¿no? Y que esta es mi fe. Así como alguno puede decir, yo puedo hablar mal o cambiar mi idea de Jesucristo, pero es lo que yo pienso de Jesucristo cuando no nos atenemos al Cristo que se nos ha revelado en la palabra, en la historia, en la vida de los apóstoles, ¿no? Entonces la fe no es algo privado, una concepción individualista, una opinión subjetiva, sino que nace de la escucha y está destinada a pronunciarse y a convertirse en anuncio. Es una palabra la que nos ha convocado, no, no son mis palabras. Y por eso también tenemos que ser fieles nosotros al Evangelio, transmitiendo las palabras del Señor, no nuestras doctrinas, ¿no? ¿Quién nos ha convocado? La palabra. Eso es la imagen que me viene a mí a la cabeza, es la de escuchar que de pronto en una plaza alguien llama y todos acudimos, ¿no? Estamos convocados por una misma palabra. De pronto a veces nos perdemos en el ruido de otras voces y perdemos de vista la palabra que nos convoca. Y es esa palabra a la que nosotros estamos llamados a que también pronunciemos en nuestros rincones, a donde quiera estemos, para que sea anuncio de salvación, posibilidad también de fe para los hermanos. Porque la fe viene de la escucha, ¿sí? La escucha del corazón, ¿sí? No solamente, pues, se trata de un ejercicio pasivo, ¿no? Aquí estoy, ¿de qué se trata? Sino de abrir el corazón para que realmente esa palabra toque la vida. Aunque la fe no es solamente escuchar, también es ver, ¿no? Pero ese es otro tema, es algo, otra dimensión hermosa de la fe, que también es ver, también es reconocer en los rostros la presencia del Señor, pero la fe está muy conectada a la palabra que nosotros hemos escuchado, ¿no? Y es bueno que esa palabra pueda ser también anunciada para que la fe se convierta en luz que ilumine la vida de los hermanos. Yo no sé hasta dónde mi fe ilumina mi vida, porque se trata es de que realmente yo la encarne en la existencia. Con la fe uno puede ver la vida de otra manera, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, porque me fío de esa palabra, ¿no? La fe me va a ayudar a encontrar caminos cuando yo de pronto veo que ya no hay por dónde seguir. La fe también me permite reconocer las sombras, porque es esa luz que hay en la vida que me permite pues distinguir lo bueno de lo malo, lo conveniente de lo no conveniente. Es una lámpara, ¿no? Que va iluminando el camino. La fe también me ayuda a descubrir la belleza de la vida. Cuando somos tan negativos, eso no es una falta de fe. Cuando de pronto somos pesimistas, no es eso una falta de fe, porque la fe es luz para mis pasos, ¿no? Es luz que alumbra el camino, es luz para mis ojos. Por eso siempre hay que pedirle al Señor que su luz nos haga ver la luz. Es decir, que la fe ilumine nuestra existencia, ilumine nuestro camino para que podamos pues ver lo bueno de la vida, reconocer las sombras, encontrar caminos, ver la vida de otra manera, ver la vida con los ojos del Señor. ¿Cómo nosotros entonces podemos fortalecer la vida de la iglesia, nuestra unión con la iglesia? Siempre es la pregunta que podemos hacernos, ¿no?
porque no estamos hechos en el camino del amor. Siempre podemos hacer algo más y pues nuestra relación con el Señor se vive necesariamente a través de esa mediación de la iglesia. Entonces quería compartirles eso, no sé si, sí, porque ya más de media horita. Si de pronto hay lugar a alguna pregunta, algún eco, alguna resonancia, pues aprovechemos estos minuticos que nos quedan. Monseñor, muchísimas gracias. Estas catequesis han sido también difundidas y guardadas, grabadas por YouTube, que han sido comenzadas a ser usadas por distintas personas en sus espacios también catequéticos de esta vicaría de San Pedro. De tal manera que lo que usted nos ha enseñado hoy nos hace mucho bien, no solamente a los 100 o 100 y punta que a veces estábamos en estas catequesis nocturnas de la Lumen Fidei que las hacemos de noche, porque como usted bien nos acaba de explicar, es la luz que nos alumbra, que guía nuestros pasos, sino que también quedan para ser replicadas en YouTube, de tal manera que la voz de los laicos, la voz de nuestros pastores, ustedes los obispos, la voz de nuestros catequistas, la voz de las religiosas, la voz de los jóvenes que vienen más adelante. Esta es la catequesis número 5, la voz de las familias, la lectura cada uno desde su óptica, desde su vivencia, desde su saber teológico. Realmente nos está enriqueciendo y como usted bien nos ha dicho, en comunidad. Es la comunidad la que habla, la comunidad que transmite, la comunidad la que justamente forma a la persona, como usted nos lo dijo en la introducción. Esa comunidad, por supuesto, en la familia, como muchos de nosotros lo hemos tenido. Yo voy a hacer unos parrafitos de la oración con la que termina la Lumen Fidei y Monseñor bondadosamente nos regala la bendición. Madre, ayuda nuestra fe. Abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor, para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de Él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. No. Gracias, Monseñor Rubén. Repito que me parece una iniciativa muy bonita la de estas catequesis. Yo les voy a dar la bendición, pero no sé si se pueda, quiero dejarlos con un canto muy tradicional, ¿no? Que es un eucarístico, pero que precisamente expresa esa idea de la unión a partir de la Eucaristía, que es la expresión precisamente de la unión del pueblo de Dios. Entonces, el Señor esté con ustedes y Con tu que los espíritu. bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y aumente su fe. Gracias a todos. Bendiciones.